A ver, yo creo que para ser muy concreto, hay algo que me gustaría que se reflejara en el documento y yo creo que está pasando en el resto de países, y es que en pleno siglo XXI es muy evidente que en muchos gobiernos, si no todos, exista todavía la desigualdad, la discriminación y la inequidad. Y eso se ve reflejado en Colombia, sobre todo, digo lo que más conozco, es en el tema, por ejemplo, de la educación. ¿Cómo así que a estas alturas a muchos docentes indígenas hoy no les están pagando su sueldo igual al resto de docentes que tiene el establecimiento nacional? Entonces, yo creo que en tal sentido vale la pena que el documento que hoy va a salir de aquí refleje la situación educativa de los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que hoy tienen serios problemas frente a la articulación en el sistema de los gobiernos. Y eso, pues obviamente, creo que vale la pena reflejarlo como tal. Otro asunto que me parece importante para la relatoría, y es que no veo con mucho énfasis el tema de la mujer, en este caso de la mujer indígena. Y hay también serios problemas, hay serios desconocimientos de parte de algunos estados al tema mujer. Entonces, yo creo que en tal sentido vale la pena ahondar un poco en una propuesta incluyente para el tema de la mujer indígena. Y lo otro, que me parece ya fuera del documento, listo, nosotros hoy o mañana se entrega el documento, pero ¿quién se va a encargar de hacerle un seguimiento? O sea, yo creo que también hay que pensar, señor presidente Luis Evelis, en cuál va a ser el mecanismo de hacerle seguimiento a la propuesta que hoy nosotros vamos a construir. Me parece que valdría la pena hacer un esfuerzo, no sé si la UNIC, la OPIAC, no sé, el CID, las otras organizaciones indígenas de los países visitantes, se pueda pensar en constituir un órgano interlocutor con los estados, con los gobiernos, o a quién le encomendamos esa tarea, porque pues entregamos un documento y vaya y venga. Parece entonces que en tal sentido sí vale la pena pensar en un mecanismo que nos lleve a, por lo menos, a ver qué nos responden los gobiernos. Muchas gracias, señor presidente. Como en Vera. Cortico. Que no he encendido esto. Muy breve, por favor. Listo. Sí, en el marco de la construcción del documento de la Declaración de los Pueblos Indígenas, yo quería anotar dos propuestas fundamentales para que también sean articuladas en el marco de la mesa, que pues ya lo manifestamos en la mesa, pero es importante también de que se articule. El primero es el tema de, en el marco de la autonomía de los pueblos, que se enmarque el fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas. Eso en raíz de que en países como Colombia hay un reconocimiento constitucional en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena, que eso fue también como una propuesta que fue articulada en Bogotá en el foro preparatorio que se realizó allá. Entonces, fundamentalmente es que lo articulemos. Y segundo, también articular el tema de los planes de vida o los planes de acciones de los pueblos indígenas, que es parte fundamental de que pongamos en la articulación del documento. Y finalmente ayer se leyó un documento de los parlamentarios indígenas en donde también
es importante de que sea como un documento que se pueda anexar a esta declaración, porque también tiene una base fundamental que ayer fue leída y socializada. Listo, muchas gracias. Frente a la declaratoria, creo que vale la pena resaltar un problema continental, que es la amenaza de las multinacionales extractivas, que creo que está como muy débil. Si pudiéramos hacerlo un poco más contundente, en que los pueblos de América Latina rechazamos pues la extracción minera dentro de los territorios, y que pues nos declaramos todos en pie de resistencia y de rechazo continental frente a esa política pues del capital transnacional. De igual manera, ¿cómo colocamos ahí en el derecho social y cultural que quede un poco más claro que los estados reconozcan y apoyen efectivamente el derecho a tener un sistema de salud propio para pueblos indígenas, el derecho a un sistema de educación propio para los pueblos indígenas, un derecho también a sus propias economías? Creo que también pudiéramos plantearlo un poco más puntual. La palabra entonces a James. Igualmente, pues como reforzando un poco lo que dice el consejero Chucho, sí, es que igualmente el documento quede explícito, de forma concreta, que todo el marco legal de los diferentes países se adecúe a los tratados y convenios internacionales, sí, para el caso específico de territorio, porque en Colombia nos pasa que hay unos tratados, sí, y unos convenios internacionales, pero se desconoce eso, alegando de que en Colombia hay un marco legal específico que no permite reconocer eso, ¿sí? El caso específico de los territorios ancestrales ocupados ancestralmente, o sea, si no está legalizado, si no está con escritura pública, que si yo no sé qué, no se reconoce la propiedad colectiva, ¿sí? Eso debe quedar específico, y especialmente pues en la propiedad del subsuelo, ¿sí? En todo el sentido de la palabra del territorio. No financien paramilitares. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra, ¿quién la había solicitado por aquí? Compañero Víctor Carpio. Y después la devolvemos allá al compañero. No veo casi las mujeres ahora. Parte de la fuerza pública, y de igual manera pues los actores al margen de la ley pues utilizan los territorios para fines de guerra en nuestros territorios, y por lo tanto, no sé, en los países vecinos pienso de que no exactamente tienen este mismo problema, pero pienso de que es un problema a nivel del continente. Y quiero de que, por ejemplo, desde la OEA se haga el seguimiento a los gobiernos nacionales
en este tema, porque pues cada día somos víctimas de la guerra en este caso. Y lo otro es sobre, sobre el modelo de salud para los pueblos indígenas. En el caso nuestro, la ley 100 pues nos está acabando en todos sus sentidos. Y, por ejemplo, en el departamento del Chocó, Caprecón es la empresa que tiene a los indígenas, pero está matando a los indígenas. Es un problema serio y pienso de que hay que construir un modelo de salud para los indígenas a nivel de Latinoamérica. Gracias. Gracias, Víctor. Le vamos a dar la palabra al compañero. ¿Cómo es su nombre? Sí. Faustino Flores, boliviano. Creo que las cosas que se ha anticipado, de lo que se ha expuesto antes del almuerzo, me parece que las cosas están ya claras, pero solamente quiero decir, en la parte de la violación de los derechos a los territorios, en este caso de la consulta previa, deberíamos como pueblo indígena plantear que cualquier violación en este tipo de actividad, obra, proyecto que se están realizando en nuestro territorio, si hay alguna violación en tema de derecho a la consulta, esto deberíamos pedir a que se penalice. No sé si hay en algunos países que esto ya es penalizado, o porque en mi país no está penalizado eso. O sea, sabemos que tenemos convenios internacionales, también a nivel nacional ya tenemos leyes en la misma constitución política del Estado, pero se sigue violando el tema del derecho a la consulta. Donde no existe territorio indígena, no se consulta. Donde hay territorio indígena mixto con los campesinos o otro pueblo, para el Estado no hay consulta previa informada. Si hay territorio indígena, recién quieren aplicar. Pero siempre una consulta que se puede decir, una consulta superficial, donde no hay una consulta vinculante en este caso, ¿no? Porque la consulta vinculante te llega a decidir sí a la actividad o no a la actividad. Solamente esa parte. Y por otro lado, en el tema deberíamos pedir también que los pueblos indígenas a nivel Latinoamérica seamos parte del directorio del CIDH, porque ahí es lo que tratan cualquier tema, y creo que la mayoría de los países en tema de denuncia, en tema de la violación, en vulneración de los derechos, creo que en algunos casos de los pueblos se ha agotado la instancia nacional y se ha acudido a la instancia internacional, y creo que muchas veces las recomendaciones llegan de arriba, pero los mismos estados no lo están asumiendo. Y creo que en la mayoría se ha coincidido de que se tiene que consolidar una red de coordinación para hacer seguimiento a todo estos planteamientos y posicionamientos como vamos a plantear a nivel de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Franklin Toala, que va a hacer una propuesta. Después, allá me la solicitó Feliciano, Dora, y vamos a dar luego al compañero que está allá y posteriormente a Miguel Palacín, para que vayamos cerrando esta parte y retomando un debate que planteó el compañero, no, antes de ese debate que planteó el compañero Juvenal, o la profundización de la discusión. Creo que es necesario que los de comunicaciones y Miguel, que tienen que ver uno con el cambio climático y los otros con comunicaciones, puedan hacer una exposición breve, pero también las propuestas. Compañero Franklin. Sí, voy a recomendar, si se va, los que vayan a, si es algo nuevo, intervengan, si no, no, ¿sí? Entonces vamos a dar la palabra y pido que seamos muy breves porque el tiempo va corriendo y nos quedan 3 horas y media ya, ¿sí? Y yo sé que en la noche ya no va a ser posible y no que vamos a encontrarnos apenas 4 o 6, ¿sí? Entonces, por favor, Franklin Toala. Buenas tardes. Creo que debemos poner a consideración también nosotros ayer en el panel que tuvimos, nosotros estamos trabajando ya una propuesta de consideración en nuestro país para que las categorías que estén catalogadas, por ejemplo, el Estado nombra
reserva de la biosfera o zonas de protección, la cual nosotros estamos trabajando en una categoría que es la propuesta del Causaxachi. Es una propuesta íntegra de cómo se maneja el territorio desde una perspectiva indígena, no solo los árboles, no solo los ríos, sino total, una protección total de propuesta y que los estados reconozcan, porque es la única manera que nosotros tenemos de conservar, ya que contribuimos al cambio climático, contribuimos a todas las necesidades que tiene esta tierra, incluso para la sociedad occidental. De esta manera podemos ir construyendo las propuestas que podemos entrelazarnos entre comunidades, entre países, de una propuesta regional puntual. Muy bien. Hay un compañero que ha tenido mucha paciencia, como es el senador Tarapuez, ¿sí? Vamos a darle la palabra luego. Entonces, compañera, no sé el nombre, es bueno que diga, compañera de Bolivia. Muchas gracias, hermano. Primeramente, saludar a este Cumbre de las Américas. Mi nombre es Juanita Ancieta Orellana, en representación del pueblo de Bolivia. Bueno, primeramente agradecer a los hermanos de diferentes países. Importante este cumbre para nosotros. Sin embargo, importante analizar la visión en conjunto como pueblos indígenas. Nosotros también somos indígenas, pero gracias a nuestro hermano presidente Evo Morales, hemos sido tomados en cuenta como pueblos indígenas. Pero sin embargo, en ese sentido, estamos discutiendo hoy. También queremos pedir con mucho respeto que merecen este cumbre. También se ha tomado en cuenta nuestra sagrada hoja de coca, hermanos, hermanas, porque les digo con mucho respeto que merecen. Es también parte de nuestra cultura, identidad de todos los bolivianos y bolivianas. Y también además está reconocido en la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, en artículo 384. Por eso, hermanos, hermanas, además también es parte de nuestra cultura ancestral. Es por eso, compañeros, compañeras, es importante este evento. También yo saludo a diferentes delegaciones y también de las intervenciones. Creo que está claro. En ese sentido, yo solamente pido que también siempre digamos, ¿no?, de esta cumbre, basta la intromisión de Estados Unidos. Seguiremos como pueblos, lucharemos llevando adelante nuestra visión y conseguiremos como pueblos indígenas verdaderos, que somos dueños de nuestro territorio, hermanos y hermanas. Pues con esas pocas palabras les digo muchas gracias. Compañera Dora, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Yo creo que ya lo colocaron, pero esta declaración debe llevar un pronunciamiento fuerte a los estados frente a la responsabilidad que tiene con los niños y la desnutrición de los niños en las Américas. Si tenemos en cuenta que países como México, Paraguay, Colombia tienen un índice muy fuerte de desnutrición. Y también la responsabilidad que tiene el Estado frente a todo tipo de violencias que sufrimos las mujeres y los jóvenes indígenas en los territorios. Pero también cuando se planteen los mecanismos de seguimiento, se planteen cuál es el debate que se le va a dar dentro de nosotros los pueblos indígenas a este tema, porque la situación cada vez es más grave y eso se está convirtiendo en un exterminio silencioso para los pueblos indígenas de las Américas. Gracias. Muchas gracias, Dora. Vamos a darle la palabra al senador Tarapuez. Gracias. Bueno, por mi parte quería como también que el documento recogiera el tema de la doble nacionalidad de los pueblos indígenas, porque alrededor de todos los países
hay muchos pueblos binacionales. En este caso entonces es importante pues que ese tema también se recoja, el tema de los pueblos binacionales respecto a sus garantías de todos los derechos que les asiste y a la posesión milenaria de los territorios binacionales, porque pues en el caso, tomando como un ejemplo en el que vengo yo, en el que represento yo al pueblo de los Pastos, en que estamos en el lado colombiano y en el lado ecuatoriano, y así de igual manera pues hay muchísimos pueblos. Entonces una cosa es la Constitución, las leyes, los derechos en Colombia a nuestros pueblos, pero diferente en los otros nacionalidades o en todos los otros países. Entonces que también se tome en cuenta eso, porque pues en un país somos tratados de diferente manera y en otro país somos tratados de diferente manera. En el caso del pueblo de los Pastos, cuando estamos en el Ecuador, estando en nuestro propio territorio, pues somos considerados como delincuentes, ¿no? Como guerrilleros o como narcotraficantes, mirando que los derechos que nos asiste como pueblos originarios, pues deben ser igualmente tratados en cualquiera de los países. Lo otro es que quisiera que en el documento se recogiera la expresión conceptual y filosófica del pensamiento andino, porque en los documentos miramos que está como pobre esa parte. Ahí los Pastos, por ejemplo, hablamos de que más de 150.000 años vivimos ocupando un territorio milenariamente, y ese tiempo nos asiste al derecho mayor de la posesión milenaria del territorio. Y así de esa manera, pues todos los otros pueblos originarios, queriendo decir con esto que todos los países es de nosotros los pueblos originarios y no son de las multinacionales ni de los mestizos, así llamándose en ahora estados, que supuestamente son los dueños. Entonces ese concepto del pensamiento andino debería de recogerse mucho, porque allí está la esencia de lo que es el pensamiento o del pronunciamiento político que debería de tener este documento. Por otra parte, quisiera, desde ayer estaba como queriendo participar respecto a la consulta. Estamos como cayendo en un juego y en una trampa conceptual. Se está hablando mucho, exigiendo a los estados y exigiendo a las multinacionales la consulta con nosotros. Es como que si nosotros mismos le estuviéramos diciendo, vea, por favor, entre a nuestra casa a mirar qué tenemos dentro de nuestra casa y consúltenos. Entonces yo creo que estamos como, para mí, ¿no?, cayendo en ese juego, porque pues estamos abriendo la puerta a que consulten y no se sabe cómo consultan, porque a veces consultan a unos 2 o 3, 4 dirigentes, a veces les regalan muñecas, les regalan cualquier cosa y a veces eso creen que es la consulta. Y de verdad pues la consulta no se ha agotado todavía, ya que la consulta, por ejemplo, en las comunidades indígenas, cuando uno habla con los mayores, ellos lo primero que nos dicen, voy a consultar a los espíritus si puede ser o no puede ser. Y entonces las multinacionales también deben de consultar a los espíritus en los pueblos originarios, porque eso es lo que hacen nuestros mayores, consultar a las fuerzas energéticas del cosmos y a los espíritus que habitan en los territorios. Y entonces yo veo que estamos cayendo en un juego como tratando de entregar la autonomía, la autodeterminación, porque somos nosotros los que deberíamos de tener claro eso, que dentro de nuestros territorios somos nosotros, son las autoridades, son las comunidades, es el pueblo el que debe de autodeterminar qué hacer y no hacer dentro de nuestro territorio. Porque lo que estamos mirando es como entregando a las multinacionales y en este caso a los Estados Unidos pues la puerta abierta, y eso es lo que viene el gobierno norteamericano pues a mirar con los diferentes gobiernos de acá, para mirar lo que sería el modelo neoliberal, que el modelo neoliberal es el que ha traído la muerte desde hace 500 y más años a los pueblos originarios. Es decir, desde que llegó Cristóbal Colón, el TLC llegó en ese momento y el saqueo ya son 519 o 20 años, y entonces estamos también cayendo en un juego y en una trampa de los conceptos jurisdiccionales.
Desde hace tiempos, nuestros mayores, desde hace 500 y más años, venimos trabajando como en estos temas de los pronunciamientos, de la incidencia, ya valiéndonos de la iglesia, ya valiéndonos de cualquier estado para que los derechos se reconozcan. Y lo mismo la guerra a unos pueblos nos llegó hace 500 años y otros recién que les está llegando la guerra. Entonces es como tener también esos conceptos un poco claros en este momento. Bueno, eso es como la participación de mi persona. Yo la cedo y participo ahora en el tema de los 3 puntos concretos. Compañero de México, por favor, Sí, Romer identifíquese. González, de la Organización Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil. No está en la pantalla la declaración, pero quisiera hacer 3 anotaciones rápidas. Una es que hubiera sido más rápido si lo vamos punto por punto, pero como no está, voy a hacer la declaración así, de manera rápida. La primera es que no hay en ninguna parte la cuestión de la seguridad alimentaria. Creo que hoy es importantísimo que le digamos a los gobiernos que la seguridad alimentaria es básica en nuestros pueblos y por lo mismo debemos de defender la cuestión, incluir la parte de que deben de respetarse los cultivos tradicionales de maíz y chiles y demás que son criollos o endémicos de nuestras regiones y prohibir y no autorizar la cuestión de los transgénicos en nuestros países y en nuestros pueblos, porque eso destruye, y hay cuestiones científicas que podemos darle en cualquier momento, cómo destruyen la cuestión de la polinización, contaminan y generan una serie de problemas todos los transgénicos, y destruye principalmente nuestros cultivos nativos. Por eso decimos que es importante que pongamos, para alcanzar la soberanía alimentaria, hay que fomentar en este caso y defender los cultivos nativos de nuestros ancestros, desde el maíz y otros que son en este caso importantes para nosotros. Segundo, en el tercer párrafo creo que faltó que deberíamos de ingresar en el tercer renglón, además de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y agregar la Carta Democrática Interamericana, porque es importante que pongamos ahí que también hay un reconocimiento en esta Carta Democrática Interamericana y que se haga valer. En el punto número 8, la cuestión está de defender y de decir, no es únicamente que respaldamos las decisiones que dentro del sistema interamericano, sino decir también al final, yo borraría el final último del punto, el último párrafo que dice instamos a continuar, es más bien instamos a reconocer y aplicar las resoluciones y mandatos del sistema interamericano, porque si no estamos nomás exhortando a continuar, sino es obligar a que los gobiernos respeten, en este caso las sentencias o las medidas que se están planteando en reconocer y aplicar las recomendaciones y resoluciones del sistema interamericano. Si no, cualquier país, cualquier gobierno puede agarrar y decir, no las aplico y en este caso o no las reconozco. Y el problema, como lo que pasa en Brasil, es que no lo quiere reconocer. Y hay un llamado a discutir que también todos los países están negociando una cuestión para poder obligar al sistema interamericano a no cumplir con los acuerdos, es que no quieren pagar sus cuotas. Los únicos que están pagando ahorita cuotas son 2 países y unos pagan a veces anualmente. Ninguno de los demás países paga cuotas al sistema interamericano y eso está ocasionando problemas como los que decía Luis del Toro, que no tienen ya recursos económicos. Entonces tendríamos que marcar ahí que es obligación de los gobiernos, en este caso, de los gobiernos que conformamos en la OEA, la idea de que cumplan con sus pagos y sus cuotas para fortalecer todas las comisiones, porque si de alguna manera estamos pidiendo una comisión y tampoco hay recursos, pues no vamos a hacer nada. Entonces la idea es que los gobiernos tienen que cumplir también con todas sus cuotas. ¿Me explico? Bueno, eso es la entrada. Muy bien. Posteriormente va a haber unos aportes
sustanciales al tema de autodeterminación, al tema de consentimiento y el tema de los recursos naturales. Habrá que decirlo de manera muy breve, ¿sí? Para que no entremos en una argumentación, ¿sí? Yo propongo a los que vayan a hablar de este tema que no entren a hacer la argumentación de qué es la autodeterminación, de qué es la autonomía, de qué es lo otro, sino bueno, la propuesta es por aquí. Le propondría a Feliciano, a Juvenal, a todos los que van a intervenir, que nos ayuden en esa dirección, porque ellos tienen la argumentación, pero entonces queremos que, aquí estamos proponiendo es para que quede en un documento bien dicho, ¿sí? Le vamos a dar la palabra a David Curtidor. Señor David, de manera muy corta, y empezamos de una vez con el señor Miguel Palacín en su aporte sobre todo el tema de cambio climático y desastres naturales, y vamos cerrando esa parte, lo que estaba en el panel con la intervención de los compañeros sobre tecnología y la información y comunicaciones, que entre otras cosas van a dar alguna información sobre una cumbre que va a haber el año entrante en México. Compañero Curtidor. Muchas gracias, compañero Luis Vélez. No, una cosa muy corta, es frente al tema de hoja de coca y soberanía alimentaria. Me parece supremamente importante que quede, como lo han propuesto varios de los compañeros indígenas, una cosa que es fundamental a mi modo de ver, y es evitar que quienes anatemizan hoy la hoja de coca, quienes la persiguen, quienes la señalan, en el dado momento en que la hoja de coca o cualquier otro producto que es parte del patrimonio cultural o biológico de los pueblos, se la apropien después de legalizada. O sea, los pueblos indígenas han hecho la defensa, la conservación, el mantenimiento, el uso de ese patrimonio biológico, en particular la hoja de coca y otros, y eventualmente ante una posibilidad de su explotación comercial sean las multinacionales quienes lo hagan. Entonces me parece que es importante que se prevea en el documento que los beneficios, un poco ratificar lo que dice el convenio sobre biodiversidad, los beneficios sobre el uso del patrimonio biológico deben corresponder a sus dueños ancestrales. Era simplemente eso, gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Miguel Palacín. Sí, muchas gracias. Atención a los compañeros que están tomando nota a las intervenciones. Estamos hablando de dos documentos, un documento que es un documento político de la declaración de esta cumbre indígena, y el siguiente documento es la que va a ir hacia los gobiernos. En el documento político, lo que hay que levantar es el proceso mismo que desde la visión de los pueblos indígenas nosotros cuestionamos el modelo económico, aquel modelo económico que es extractivista, depredador. Y asimismo nosotros cuestionamos la estructura de los estados, que por su misma naturaleza está hecho para continuar el proceso de la colonización. En estos tiempos estamos hablando de una crisis de ese pensamiento venido hace 500 años, la crisis de la civilización del Occidente. Por tanto, eso debe ir en el preámbulo realmente para reafirmar la visión de los pueblos indígenas. Igualmente, en el documento estoy viendo que está cifrado solo algunos estados. Yo creo que una cumbre continental está basado desde el Canadá hasta el final de la Patagonia. Yo creo que eso tendríamos que poner. Y remarco igualmente, como señaló un compañero, con el tema de la consulta. No la consulta como un mecanismo, un procedimiento, sino como un derecho. Los pueblos hemos nacido con el derecho, es el derecho mayor, el derecho de los pueblos. Y creo que antes de, no sé si me están atendiendo los que están tomando nota. ¿Quién está tomando nota? Yo veo que están haciendo una discusión entre ustedes y no veo que está tomando nota nadie. Bueno, disculpe, pero yo hago esa atingencia. Sigo entonces. Antes de las propuestas, remarcar que en este tiempo estamos en implementar un proceso de diálogo horizontal. Los pueblos no somos más
sometidos ni tras de nadie, sino un diálogo horizontal y sobre todo en un mecanismo. Por tanto, esa es la que planteamos. Con relación al segundo documento o al documento que va a ir hacia los gobiernos, quiero decir lo que se dio la lectura primera, en las propuestas mismas que está con respecto a, como el tema de seguridad. Ya lo señalaron mucho, la seguridad para nosotros es la seguridad de nuestros territorios y la vigencia de nuestros derechos y nuestros conocimientos. Hay que remarcar que expresamos preocupación y denunciamos un proceso de militarización y criminalización. El proceso de criminalización que es con los procesos que están penalizando muchas de las acciones de los pueblos indígenas. Con relación al tema de desastres naturales, hay que remarcar territorios indígenas con alta vulnerabilidad por ser poseedores de la biodiversidad, del conocimiento y los cambios climáticos que están afectando. En esa misma línea, los pueblos indígenas no aceptamos y denunciamos las falsas soluciones y no estamos de acuerdo con los mecanismos de solución como por ejemplo el mercado de carbono, la economía verde y el proceso de red. Al contrario, nosotros planteamos, si Río 92, la Agenda 21 ha planteado el desarrollo sostenible basado en 3 pilares, nosotros planteamos que la discusión en adelante de cambio climático y Río 92 debe estar basado en un pilar más, que es el pilar cultural, porque la diversidad de los pueblos está basada en nuestro conocimiento y es cifrado en el pilar cultural. Asimismo, hay que incluir en la redacción que la propuesta de los pueblos indígenas tenemos mecanismos para resolver y plantear cómo es el buen vivir, los planes de vida, que son propuestas nuestras que deben ser implementadas desde los estados. Yo creo que con relación al tema de derechos humanos y pueblos indígenas, para nosotros los derechos humanos que respetamos, para nosotros también los derechos humanos son los instrumentos internacionales que se han aprobado, el Convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos son los soportes que hay que ir agregando y sobre todo yo creo que sí hay que señalar, no aceptar sus declaraciones, no implementarlas, es estar yendo al mismo procedimiento que hoy se cuestiona el tema de la corrupción. Nadie puede hipotecar la palabra y no cumplir, eso significa corrupción. Yo creo que desde ese punto había que remarcar, para nosotros los pueblos indígenas, no implementar estos procesos es corrupción de los estados y es engañar con estas cumbres. Muchas gracias. Miguel, se van preparando los de comunicaciones. Mira, hay un llamado a que pensemos en términos continentales, sin que eso no signifique que se haga mención a caso específico. Por eso el tema de la paz. Tenemos que hacer un llamado a los estados a impulsar procesos de solución a los conflictos desde la perspectiva del diálogo y el uso de la palabra. Porque en el caso colombiano hay conflicto armado y entonces uno cree que la paz y la solución a los conflictos de la palabra o políticos solo se dan cuando hay conflicto armado. No, mire lo que pasó en Bagua, allá no hay conflicto armado. Miren lo que pasó en Panamá, ahí no hay conflicto armado, pero la respuesta de los estados es de violencia, de criminalización. Entonces el llamado a los estados tiene que ir en esa dirección, en términos generales, a que no criminalicen y no busquen soluciones de fuerza a los problemas, ni negando la legitimidad de la lucha de los pueblos, ni que inventen leyes orientadas a criminalizar como ha pasado en Chile, en Perú, y iba a pasar aquí en Colombia con el estatuto antiterrorista que, entre otras cosas, y toda esa estrategia conllevó a meter un poco de gente inocente presos. Para tenerlo en cuenta en un planteamiento general y si queremos aterrizar en el caso colombiano, que creo que merecemos el respaldo de los compañeros de otros países, no se niegan, pero que no solo lo enfoquemos desde la lectura del conflicto armado colombiano, ¿sí? Vamos a darle la palabra a los compañeros de Luis Fernando
Por favor, y se preparan los de tecnología, ahí va a haber un panel sobre tecnología e información en las comunicaciones y entonces ellos van a proponer unas cosas concretas. Sí, por favor, Luis Fernando. Sí, no, es simplemente para hacer una precisión, porque Miguel hablaba hace un momento de dos documentos. Realmente no son dos documentos. Digamos, hay un documento que fue un documento previo, preparatorio, más en términos diplomáticos, que se les presentó a los gobiernos el 15 de este mes, y digamos el documento que estamos trabajando ahorita, el documento político, ¿sí? El documento político, pero además ese documento político debe llevar un plan de acción, que ahorita, después que hablen los compañeros de comunicaciones, sería bueno que empecemos a organizar el plan de acción de aquí a la próxima cumbre, que va a ser dentro de 3 años. Entonces era como para precisar eso, para que no se entienda que son dos documentos, sino que Miguel se refería a esos documentos. Era eso. Muy bien. Este documento va a tener mayor fuerza, porque está enriquecido, tejido como esta manilla, ¿sí? El tema de reparación es necesario y restitución de derecho incorporarlos. Vamos a darle la palabra a los compañeros, al compañero Vicente. Aquí vino un ponente de otro ponente, no sé de dónde, del Cauca o de otro país, pero bueno, ellos están aquí y entendiendo que se cambió la metodología, ellos no conocían, van a hacer una serie de proposiciones. La idea es enriquecer la declaración con propuestas referidas al tema de las tecnologías de la información y también de las comunicaciones. Tienen ustedes la palabra. Bueno, muchas gracias, consejero. Bueno, muy brevemente, como ya lo ha anunciado el consejero mayor, vamos a hacer vamos a entrar directamente a las propuestas para no ser repetitivos. Sí, le vamos a pedir 10 minutos para poder socializar lo que nosotros hemos preparado. Quiero de entrada decirles que esta cumbre tiene como lema la conectividad y busca, entre otras, buscar la forma de articular y hacernos socios a una prosperidad. Algo que me llama a mí de manera muy personal la atención, porque no podemos hablar de ser socios de la prosperidad ni buscar esa conectividad si realmente no hay derechos, especialmente en el tema de la libertad de expresión, que es algo bien importante y fundamental. Porque la comunicación, si bien es cierto, para nosotros no es solamente instrumental, es también político. Y yo creo que para hablar de la verdadera comunicación tiene que hablarse en términos políticos. Por eso nosotros venimos insistiendo en una política pública de comunicación indígena, para que realmente sea diferencial y se tome en cuenta nuestras propuestas. En Colombia no existe una política pública de comunicación, menos para los pueblos indígenas, y ahí estamos trabajando. Entonces, yo quiero, para democratizar la palabra, como decimos nosotros, yo voy a cederle la palabra a la compañera Dora, del tejido de comunicación de la CIN, compañero Jeremías, que es del pueblo Misac, del pueblo guambiano. En 10 minuticos ellos van a resumir las propuestas que tenemos para que vayan quedando pues en el documento y, como decía Luis Evelis, para enriquecerlo un poquito. Bueno, muy buenas tardes. Ya el compañero Vicente ha dicho mi nombre, soy Dora Muñoz, del Tejido de Comunicaciones de la ASIM, y para referirme al tema de comunicación, como un poco mencionar que a pesar de que en los últimos años es donde este tema ha entrado como en cuestión o en discusión en los diferentes escenarios, no es un tema nuevo, mucho menos para los pueblos indígenas. Sabemos que ancestralmente los pueblos indígenas hemos desarrollado diferentes modos y medios de comunicación propios, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura, desde nuestra misma comunicación ancestral con la naturaleza. Entonces, es esa dinámica y ese ejercicio que hemos tratado de articular con los medios o las herramientas tecnológicas de información y comunicación, teniendo en cuenta que en esta cumbre uno de los temas es el acceso a los medios tecnológicos. Nuestra propuesta va enfocada principalmente a un acceso real, no a una comunicación de mercado, como la que proponen los gobiernos. Nos quieren llenar de internet, llenar de
paneles solares para que seamos consumidores, sobre todo de las herramientas tecnológicas, pero no están respetando ni se está teniendo en cuenta esa dinámica propia de comunicación que no es nueva y que desde muchos espacios y desde diferentes lugares del continente se han desarrollado diferentes estrategias en el tema comunicativo. Resaltar también el papel de la mujer en este espacio de comunicación. Ha sido un poco invisibilizado también como en muchos otros espacios, pero ha sido un aporte importante y que es ahora a través de estas herramientas y estos medios donde hemos dado mayor visibilidad a los procesos indígenas. Se han hecho y se han adelantado muchas propuestas y muchas iniciativas. Recordamos ahora la primera cumbre de comunicación que se hizo en Colombia, en el Cauca, precisamente en el año 2010, y que surge esta propuesta de hablar del tema de comunicación indígena, el tema de la comunicación propia, articulada con los medios apropiados, como lo hemos mencionado ya, en el camino de recuperar la palabra, porque pasa que muchos hablan por los pueblos indígenas, habla la iglesia, hablan los gobiernos, hablan los políticos, hablan las ONGs, pero no hablamos los pueblos indígenas. Entonces, que sea este también un espacio de recuperar esa palabra, de recuperar el pensamiento y de recuperar y fortalecerlo desde nuestros espacios propios. Es así como en la cumbre se emitió un mandato de comunicación a nivel continental, porque en este espacio participaron personas, organizaciones, no solo que hacen comunicación, sino que también están vinculadas a espacios políticos y organizativos. Decimos que este mandato de la cumbre es la hoja de ruta para seguir caminando hacia la política de comunicación diferencial para los pueblos indígenas. Esa es la mayor exigencia que creemos es un derecho también ganado en estas luchas, el derecho a la comunicación propia, a pensar una comunicación desde nuestras dinámicas propias, no a que nos impongan una política, no a que nos digan cómo los pueblos indígenas tenemos que hacer la comunicación. Frente a estas iniciativas, pues hay otras propuestas que también se han venido trabajando. Por ejemplo, este año se realiza aquí en Colombia el Festival de Cine y Video a nivel latinoamericano. Es una iniciativa muy propicia, muy adecuada, diría yo, para visibilizar lo que está pasando en nuestras comunidades y pueblos indígenas. Este año es el Año Internacional de la Comunicación Indígena. Seguramente no muchos conocen este tema, no muchos lo manejan. En la cumbre que se hizo en el 2010 se declaró el Año Internacional de la Comunicación Indígena como el 2012, con el propósito de que las organizaciones y los gobiernos en sus agendas tengan en cuenta esta iniciativa y nosotros como pueblos indígenas también nos apropiemos de esta dinámica. Quiero darle la palabra brevemente a la compañera que está un poco articulando la iniciativa de la realización del festival este año para que nos cuente brevemente cómo será esta actividad. Muchas gracias. Lina. Bueno, vamos a mostrar un videoclip muy ¿aló? cortico ahí del festival de cine que se va a realizar en y Sierra Jeremías. 2 minutos. Hola, ya, estamos aquí. Buenas tardes. No, está acá. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lina Martínez, hago parte del equipo de comunicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia y en este momento pues aportando al proceso del Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. Les damos a conocer en esta ocasión a todas las comunidades de la Vía Yala el spot que estamos promocionando para este proceso, porque es todo un proceso comunicativo y pues esperen, lo ponemos desde el principio.
Sí, es un videoclip muy corto, pero digamos muy sintético en el sentido de recoger de la manera más amplia a todos los pueblos de la Vía Yala, a los pueblos que en Colombia se están apropiando de la iniciativa del Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Entonces los vamos a dejar un momento con el spot para que lo aprecien, lo conozcan y cualquier cosa lo pueden encontrar en el canal de YouTube, en la página del festival, para que por favor lo podamos socializar entre todos en las comunidades. Un momento que el sonido no funciona. Bueno, les comentamos, el festival va a realizarse este año del 23 al 30 de septiembre en Bogotá como evento central, con un evento simultáneo, bueno, después extendido a Medellín, que va a ser del 3 al 6 de octubre, en el cual esperamos abordar 3 temáticas centrales, que van a ser la resistencia y la lucha de los pueblos, la resistencia y lucha de los pueblos, el territorio y los sitios sagrados naturales de las comunidades y los pueblos en vía de extinción. Estos 3 ejes esperamos ser liderados en Colombia con la iniciativa de organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Organización Indígena de Antioquia, OIA, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, y la Fundación Cine Documental, quienes son OIA, ONIC y Fundación Cine Documental, parte de CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que ha liderado desde 1985 la realización de este festival. Le damos la palabra entonces a la compañera Silsa para que nos dé algunas apreciaciones, pero entonces veamos. Yo creo que debemos aumentar el volumen por favor, porque es muy bonito, es muy sonoro el sonido del spot, por favor. Bueno, mientras técnicamente superamos eso, le ratificamos de que no solamente vamos a estar en el festival es una apuesta de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Colombia se agenda. Primer Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. Colombia se agenda. Primer Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. Muy bien. Por favor, pedimos ya. Ok. Pero, Silsa, la información si tiene... No, nada más es ampliar lo que acaba de decir. 2 minutos porque vamos a escuchar la propuesta para pasar en un minuto le contamos que ya vencieron los 10. En un minuto. Gracias. No solo va a ser en Bogotá. Bogotá es un evento central. El festival lo estamos concibiendo desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es el convocante mayor. Si bien es cierto porque somos miembros de CLADPI, Coordinadora Latinoamericana de Cine y Video Indígena. Cine Documental también es miembro de CLADPI de la manera oficial, porque son los en Colombia, pero también hay unos miembros fraternos, como es el caso de la CIN y el caso de la OIA, que participó ahora desde el año pasado con el festival, el 11º festival. Hacemos parte fraternamente incluso Cancuama TV, pero no aparecemos ahí. En el ejercicio ese, es un festival que está pensado en regiones, con un evento central en Bogotá,
que ya la OIA se ha comprometido para octubre, después del festival, a hacer una extensión del festival, pero nosotros en la costa caribe y en otras regiones estamos haciendo un ejercicio previo. En la costa caribe vamos a hacerlo del 12 al 16 de septiembre, como parte del festival. El festival es una región, es un festival de regiones y no hay eventos alternos. Hay unos eventos que sencillamente hay una apertura que vamos a hacer nosotros como región Caribe del 12 al 16 y estamos comprometidos inicialmente en la región Caribe, el pueblo cancuamo en una muestra de cine y video indígena en el territorio cancuamo y el territorio guayú en responsabilidad sucesivamente de Comunicaciones Yanama del pueblo guayú y Comunicaciones del pueblo cancuamo en territorio cancuamo. Abierto a todas las organizaciones regionales que tengan a bien comprometerse a posibilitar que la palabra audiovisual sea desde su propia mirada en sus propias regiones. Ya hemos pactado, ya estamos haciendo un ejercicio con Caldas, estamos haciendo un ejercicio incluso con San José del Guaviare, con el departamento del Guaviare, el departamento, y estamos haciendo también un ejercicio comprometido con el pueblo zenú, y así estamos caminando la palabra. El pueblo Pasto, es posible que hagamos un ejercicio también en el Cauca, ellos como miembros en el caso de la CIM, pero tienen que comprometerse como CRIT, porque independientemente de que hay organizaciones fraternas en el CLAPI, esto es de Colombia y esto lo está convocando la UNID y estamos convocando a las organizaciones como la OPIAT y AICO que asuman este compromiso y ya hemos hablado con ellos y están posibilitando de que eso va a ser así. En esa medida entonces, bienvenidos y bienvenidas, es un compromiso que lo vamos a hacer en septiembre y eso implica todas las autoridades de la Vía Yala de que debemos comprometernos mucho más en estas apuestas de que, si bien es cierto, a veces nosotros las subestimamos, el poder de la televisión, y ustedes lo han comprobado en esta cumbre, es muy poderosa si la sabemos manejar muy bien. Si nosotros ponemos en el escenario, en videos, en algún videoclip, la palabra de cada uno de ustedes bien en el sitio que tiene que ser, va a ser mucho mejor, va a tener mayor impacto. Va a trascender las cuatro paredes, va a trascender las aldeas nuestras, va a trascender las comunidades nuestras, porque si la hacemos desde nuestra propia mirada y desde nuestro propio. Les digo ya y aprovecho esta oportunidad, por ejemplo, el cubrimiento de este evento tiene la responsabilidad, esa cámara que usted me está enfocando allá, y esa cámara es de la Organización Indígena Cancuama, del canal, único canal de televisión étnica que hay en Colombia, que es Cancuama TV, y tiene la responsabilidad ellos, indio de indio, con corazón indio y cámara de indio, que estas imágenes se registren y no que lo registre otro, sí, que lo registren otro, pero nosotros tenemos que asegurar que nuestra voz y nuestro pensamiento también lo registren los nuestros. Entonces yo creo que tenemos que reconocer que la comunicación es una herramienta política muy poderosa y los otros la están aprovechando muy bien, y por qué nosotros no también podemos aprovecharla, y lo estamos demostrando con esta cumbre, que la estrategia de comunicación de esta cumbre está liderada solo por indígenas con corazón indígena. Gracias. Muy bien.